Sí. Ya te veo que tú estás aplicado también a... No vaya a ser que todo esto nos lo transformen, ¿sabes? La campana. Yo sí, lo único que me entra mucha nostalgia, ¿no? Sí. No, nostalgia, que dicen que efectivamente la infancia, la juventud, Sí. es nuestra tabla de salvación, que nos aferramos a ella, cuando desaparece todo son recuerdos grabados. Son los recuerdos más perecederos que hay. Exactamente, eso está grabado ahí. Y con todo nuestro vamos a decir, sufrimiento, aguante, paciencia y méritos y tal, pues tiene cosas positivas y negativas, pero nos aferramos a ello. Y entonces Yo no... hemos subsistido, gracias a Dios, y hemos resistido. Yo no tengo ningún mal recuerdo de la... Quiero ser objetivo y de, ver las de cosas la, negativas de la infancia, y cosas positivas. esta historia que se han inventado algunos de criticar la educación que nos dieron, No, sí, pero bueno, que estamos... cosas negativas, claro, el sistema de enseñanza que había entonces hace 50 Pero hombre, años. hay que remontarse a aquella época y Ese sistema de claro, enseñanza... hay que ahí va tú de... Ahora la señora sola. Somos 4 gatos, pero muy ¿Quieres subir y se lo hace? La que no quiera subir. Poco mejor hay fuera. No tienen una declaración como se le ha tirado. Va a ver Graciani, ¿tú estás en Málaga? ¿Cómo? Que estoy en Málaga. Sí. Para lo que quieran mandar. Sí, pero tú estás jubilado ya, igual que yo, ¿no? Yo sigo en activo. Veniros para allá, vamos a hacer una foto ahí. Sí, ahí mismo estoy. Abraham.
personas después de 50 años se vuelven a reunir porque quieren su colegio, porque Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son las grandes de la tierra y Él es el Señor. al recordarla con alegría, líbranos por esta tentación de los males presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Recordemos lo que tantas veces hemos cantado. Gloria
La putada era que tú te ponías a cagar y te jalaban y te jalaban y te Aquí estaba el potro. porque los fueron tenía un tema de malla, yo no lo veía mentira. Esa es la abuela, ahí para allá a la vuelta, ahí donde se llegaron de la escuela distinta. Ahí donde se llegaron a la vuelta. Pusieron hasta las palmeras, pusieron hasta Pedro, aquí qué hay que ver. ¿Qué hay que ver? Ponte ahí castigado, venga, que te voy a hacer una foto castigado en la puerta trasera. Manolo, vente para acá que vamos a ir castigado en la puerta trasera. Ahí. A ver, vamos, castigo. Vete, Paco, ponte porque es la única vez que puede ver castigado a Pedro Sánchez Núñez. La única vez que lo ha visto castigado en los últimos 60 años. Ya está, ¿no? Es la única vez que lo habéis escuchado.
pintado el pelo? Pero no, pelo de ¿Y por qué te pone tan serio? ¿Tú has nacido así o qué? ¿Tú has nacido así o qué? Te has quitado la chaqueta blanca que te daba un caché a ti fantástico, ¿eh? ¡Uy! Ya no va más. ¡Viva la locura! émulo casi del mayor ¿Polifemo? Un monte era de miembros eminentes. Era un monte. Un monte era de no, eran culteranos. Un monte era de miembros eminentes. Este que del escudo y cocieron, y un ojo y un enorme de su frente, émulo casi del mayor Cíclope, aquí en el ciclo. Si ya los puros no deben de Huelva, peinar los vientos, fatigar las celes. Cíclope, a quien el vino más valiente, bastón de obedecía tan ligero, y al mismo tiempo peso tan ligero que un día era bastón y otro. Y ese verso que no lo estudiamos porque era pecaminoso, eso de las liebres que varios sexos unió y un surco abriga. Y me quedaba un paso para apurar la persona pasa. Aquí no se escapa ningún palomo, ¿eh? No se escapa ningún palomo. Ama a las mujeres. Antes de tomar el postre. No, hay otro plato. Ah, hay otro plato. Como el chocolate María López. Hay una chica que dice que hay carne y pescado. Uy. No, sabe que es un O carne o pescado, ¿no? No la cobra, ¿no? Así hay que hacérsela cortando. Muy bien. Bodas de oro, antiguo alumno, promoción 1961. Cuando empieza la clase se ponen todos de pie. En estudio no se habla, ni siquiera al salir de clase. Los castigos y permisos terminan todos con el toque de campana. Nadie debe quedarse a ayudar a la misa de 8.
quedan prohibidas las navajas y objetos de valor. ¿Cómo se llevó a cabo? Humille por el pie de papel, el primero de los señalados, tiempo de estudio, con don Antonio aquí presente. Creo que con Antonio provocando un ruido espantoso de las blancas bombonas de luz que iluminaban las clases. Las bombas. Yo no. Tenía un primo, decíamos de los hermanos, en coalición con él maquinaba su andadura, o andanza, y del que no hemos vuelto a saber nada. Aquí estuvo pelea en la última y desaprovechamos la ocasión de saber que fue. En 1992 estuvo en el escenario del teatro, se desahogó y largó de 900 tíos. Y es que le dieron mucho y además en los numerosos tamañones que poblaban sus orejas y sus manos durante el día. Pelea murió en el 2005. Curiosamente trabajaba en la Universidad de Laboral, creo que en Tarragona, mecánico. Otro de los aquí presentes frecuentemente castigados y del que tengo grabada su expresión de lloro característico de pena e impotencia, tanto que le costó una de las veces la rotura del tímpano de lo que ya padeció toda su vida. En uno de sus castigos fue aislado cerca del Burgú, y desde donde él, en venganza, cerró el paso del agua que abastecía el colegio durante un tiempo. Hace poco ya él confesó su crimen, creo que al mismo por el castigador. Él quiere decir que lo diga quién es este. ¿Te castigarle ahora? La enfermedad ha desmentido, la fastuosa inauguración de la clínica que no fue. Fue la... Cuando vino el ministro de Educación, se puso y la cosa de Viva María Isidora, viva Fernando Fabio. Y la mala suerte que nos dijo el presidente. De la victoria no hubo. Con mi primo Pedro habíamos creado una curiosa costumbre de buscarnos con la mirada de la iglesia del Santo. Sonrisa maliciosa incluida durante alguna misa trido, centenario, novena, mes de María, cuando algún compañero era golpeado por la campanilla o otro gesto contundente y veíamos su expresión de sorpresa, dolor o reacción. Creo que casi todas venían con sorpresa y por detrás. Recuerdo al asistente don Vicente va corriendo detrás de alguien por el patio con alguna falta de fútbol que decía él que la habían hecho. Los partidillos había que jugar obligatoriamente durante los recreos. Liguilla establecida para provocar más interés a los alumnos. Algunos se libraban y nunca supe cómo lo hacían. Alguien de los dos se tragó un tiro de la bofetada que le dieron en la boca. Alguien participó en el sello rojo del carnet de asistencia y le pescaron también. Pescaban siempre. O el zapato de la policía volando por los aires en los mismos partidillos. Siempre me he preguntado si es que no tendría cordones o zapatos. O le estaba atrás. Ahora le confieso que hacía alianto en el estudio anterior a la clase. Y mi gafa casi siempre remendaba y fue el color que le pedía el pegamento que le ponía en la óptica y el que había que soportar muchos días. Las gafas había que procurar que durasen todo el curso. Los domingos jugaba sin gafas un partido más serio entre las selecciones de cada curso con la consiguiente dificultad y nunca sabía dónde mandaba el balón. Si lo arrebataban en mi puesto de defensa, Cervera estaba de portero, Dorado, Luchín, Aponta, Dorado, Romero, Pascual, Rivero, Vili, Amoroso, etc. Y
y por esta vez nos dejaban los externos ducharnos arriba. También en ocasiones a Rodrigo Barbosa me prestaba sus botas de fútbol aunque no coincidiera el número de pies. El entierro de don Agustín Nofre, el de las Palomas, donde pasaron todos los cursos por delante del ataúd abierto, experiencia que a los que muchos nunca nos habían dejado presenciar en nuestras casas. El de Rafael Tormo por el estilo de la Huerta. Por su confesionario todos pasábamos, sacaban su cajita de raspe cuando en cuando se lo aplicaba y todo esperando sacara su oscuro pañuelo y su inmediato saludo que inevitablemente se producía. Don Francisco Melo, que en sus originales castigos daba a elegir entre parquizarlo con reglas crucinos que la illo, con la llena de su fuerte de lunar y no sé qué más, de corbata. Don Juan Diego, con su bicicleta entrando saliendo con la portería del colegio y los pantalones debajo de la sotana sueltos con anillas metálicas como se ponía entonces. Estimábamos a este hombre, no se metía con nadie, sus clases de religión eran amenas, por las historias que contaba, de historia sagrada o la del famoso menú que creo que hubo en el curso. Esta asignatura era aprobada por todos y había hasta premios de religión, medallas, diplomas y recursos. Estimábamos mucho la media hora final de la mañana en la grabación. Llevamos canciones hoy de interpretar próximamente. Recuerdo especialmente la marcha triunfal de la ópera ahí que los lanzaron a la conmemoración a no sé cuántas voces. También el primer curso escogiendo el tipo de voz de cada uno de los trabajos de la iglesia del Carmen que es muy ocupado. Tenemos el proyecto publicado en inminente recordatorio con las letras de él. Y aquellos finales de curso y entrega de premios pues en el patio de fiesta con el rector magnífico de la Universidad de Sevilla o otro personaje. Recuerdo a don Juan Manzano, sus hijos eran los únicos medios pensionistas que no me enteraron había más. Y por cierto, Juan ha dado el pregón de la última Semana Santa de entrega con Berenese, que era el curso superior nuestro. Y últimamente está muy vinculado con este pueblo. Eran admirables las bandas de honor, casi todas con nombres tan rimbombantes como aquí presente, don Juan Otero Teixidor, nuestro patronal particular, Juan Otero Teixidor. A continuación nos va a dar un cuadernillo con la florecilla de Don Álvaro. Aquí está escrita una serie de florecillas, de personajes, de momentos, de cosas del colegio de aquella época que nosotros vivimos intensamente. Álvaro, que es el autor, va a leer una de ellas, después se os entregará un cuadernillo cada uno. Sí, anda. ¿Y por qué no ha tocado el órgano? No lo ha dejado el capullo, no te jode. Digo que estaba, Son todas muy buenas. Pues ya podréis leer las demás. Esta se llama la disciplina. Hay disciplina 1, disciplina 2, disciplina 3. Disciplina 1. Dice así. Así como en el comedor o en el teatro la batuta de la disciplina era la campanilla, en el patio lo era la campana, mayúscula, ayudada por un timbre. La campana se oía en todas las dependencias, excepto en el patio de albero de los mayores. Por eso allí sonaba el timbre. El encargado de taller el instrumento era un relojero
que vestía un babi como los nuestros y vivía en una especie de armario grande, muy cerquita de la campana, el objeto de su trabajo. Se llamaba Pedro. Era el bebé. El bebé apenas hablaba con nadie. Cuando se acercaba el momento de hacer sonar la campana y el timbre, se acercaba ceremonioso hacia ella e iniciaba el toque que correspondía en ese momento. Muchos de los toques constaban de dos partes. La primera parte estaba codificada. Ahí residía el sentido y la orden a transmitir. Mientras que la segunda, cuando la hacía, no era más que una sucesión de golpes, serían entre 6 y 10, y a la finalización de esta segunda parte, la orden debía estar ya cumplida total. Un ejemplo. El toque de estudio era un solo golpe en la primera parte, un silencio como de 3 o 4 segundos y luego la sucesión de golpes de la segunda parte. Como aquí no está, pero yo lo digo ahora, era ¡tan! ¡Tan, tan, 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 tan! Y maricón. Este toque se producía cuando se acababa el recreo de 10 minutos y había que formar las filas en el patio para desfilar, valga la redundancia, hacia las aulas en perfecto orden. El movimiento se empezaba ya a organizar cuando el bebé iniciaba su paseo majestático hacia la campana. Se recogían las pelotas con las que jugaban y allí donde estuvieras corrías hasta el punto del patio que tenías asignado, irreconocible por una losa concreta del patio de losa o por 2 puntos coordenados si estaba en el barbero. Antes de terminarse la segunda parte del toque, todo el colegio estaba perfectamente ordenado en los patios, las filas rectas, las distancias milimetradas, el silencio sobrecogedor. Muy bien. No todo el mundo conocía la totalidad de los códigos, los significados de las órdenes que suponían. Algunos toques eran en verdad un tanto misteriosos. A eso de la 1:30, estando en clase, se oía un toque corto, sin cola, y alguien susurraba: primera mesa. Pero era una orden vacía en apariencia. ¿Qué significaba? ¿A quién iba dirigido? Solamente el paso del tiempo y cuando ya éramos mayorcitos, alguno de nosotros podía presumir de conocer todos los toques, sus horarios y su significado. En concreto, este toque de primera mesa lo llegamos a descubrir cuando tantas veces, yendo hacia el comedor en fila y en silencio, veíamos salir del comedor de los curas a los curillas con las caras coloradas, bromeando y con un palillo de diente en su boca. Deducimos que el toque, claro, iba dirigido a esos curillas, que comían antes que nosotros para hacerse cargo de los comedores. Los primeros años, los jueves y después los sábados, semana inglesa la llamamos, había paseo por la tarde. Estando en el recreo de después de comer, el bebé interpretaba un toque muy parecido al de iglesia, que significaba paseo. Y algunos días muy especiales que se apartaban un poco de la rutina habitual por alguna causa poco frecuente, se corría el rumor de que por la tarde habría paseo, pero también podría ser que hubiera algún acto religioso. No se informaba de antemano de casi nada que fuera extraordinario. Por ello, este toque del bebé era muy importante. Lo escuchábamos con gran atención, aunque no llegábamos casi nunca a adivinar de qué orden se trataba. Eran toques muy parecidos. Mi hermano Javier, 2 cursos por encima del nuestro, entre otras suertes, fue durante un tiempo el bebé suplente. Supongo yo ahora que comenzaron los tiempos de reivindicaciones laborales porque el bebé dejó de funcionar al caer la tarde. Mi hermano entonces se hizo cargo de la armario vivienda del bebé, tocó la campana y el timbre todas las tardes y con un manojo de llave abría los dormitorios un poco antes de que llegáramos en fila y en silencio a dormir. Mi hermano, pues, fue uno de los poquísimos alumnos de nuestro colegio que llegó a dominar los códigos, los tiempos e incluso el volumen sonoro de la campana.
respeto que por este hombre sentíamos. Dicho respeto era fruto del miedo que infundía. Llegó este hombre al colegio para ocupar el cargo de consejero. Realmente, un consejero, el único consejo que parecía proporcionarle era el de huir de sus iras. Creo que un ejemplo puede clarificar esto. Don Santiago y yo llegamos a la vez al colegio. Yo iba a estudiar primero de bachillerato y era la primera vez que iba a estar internado. No lloré la primera noche, pero me sentía completamente perdido. Tal vez la curiosidad parcialmente satisfecha ante tantos acontecimientos impidió ocupar mi tiempo en caminar sobre mi nueva situación. Luego aprendería que en estos primeros días de colegio eran muy entretenidos, pues en ellos se decidían los lugares en que iba a transcurrir mis siguientes 9 meses. Parte de la jornada de trabajo se utilizaba en este menester. Cada curso, como es natural, tenía una ubicación propia en cada dependencia del colegio. Una o varias aulas, dependiendo de los grupos que se formaran. Una parcela en uno de los 2 patios del colegio. Una zona del comedor de los pequeños o de los mayores o de los medianos. La iglesia, el teatro, etc. Así pues, se trataba de ubicar en cada una de estas zonas a cada uno de nosotros. Exactamente una posición en la fila, por orden de estatura, los más pequeños delante, obligaba a establecer coordenadas que marcaban unívocamente la posición de cada uno en el patio, correspondientes a la hora de terminar el recreo. Tercera columna de la derecha frente al segundo grifo de la clase de primero. Cuando Pepe el Belén hacía sonar la campana, un complejo código hacía inteligible el sentido del toque, todos corríamos a ocupar la posición exacta previamente establecida. El resultado era que en pocos segundos el patio estaba totalmente en silencio y todos los alumnos perfectamente colocados. Si alguien faltaba, esto es posible no solo si estaba enfermo, se reconocía inmediatamente por su sitio vacío. Esto era lo más espectacular, pero se decidían también los demás lugares en las distintas dependencias. No parecía tan malo el colegio los primeros días de asignación de ubicación. Ellos se unían a reparto de libros, cuadernos, establecimiento del horario de clase, tiempo de estudio. Hallábame yo relativamente relajado en mi pupitre durante la media hora de estudio inmediata anterior a la clase de matemáticas, en cuyo momento solo se podía estudiar matemáticas, ya leccionado de lo que me podría ocurrir si levantaba la vista del libro, cuando, emborronado un papel que consideraba inservible, me apresté a hacer con él una bola y tirarlo en la papelera. Para ello había que levantarse y acercarse a la mesa del asistente, que vigilaba desde su tarima toda la clase. Pero si durante el estudio no podía levantarse la vista, cuanto menos podía nadie levantarse bajo ningún concepto. A la vista de dicha dificultad, coloqué la bola de papel cuidadosamente en un extremo de mi propio banco donde me sentaba, con la idea de tirarlo a una papelera durante el siguiente recreo. Reanudé mi estudio con la conciencia tranquila. Acostumbraba al perraco, siguiendo ancestrales conductas de consejeros históricos que yo aún desconocía, a entrar subrepticiamente en las aulas ya vigiladas por asistentes. De este modo, podía sorprender también a estos. Se deslizaban de las mesas sin tocar los pies en el suelo, cosa sorprendente en un hombre absolutamente colosal. Yo aprendí más tarde a detectar su presencia. Nunca supe cómo. Tal vez el aire que consumía en la respiración producía una levísima corriente, o la temperatura del ambiente subía imperceptiblemente, o emitía una delicadísima radiación que sensibilizaba algún receptor en mi cerebro. Lo cierto es que estas finísimas cualidades hipersensoriales aún no las tenía desarrolladas, de manera que su primera visita al aula transcurrió sin que yo me percibiera lo más mínimo de su presencia. Lo que sí percibí de una manera inesperada fue un terrible golpe en mi cabeza producido por algún grito tremendo que me venía por retaguardia. Sin reponerme del dolor y del susto, volví la cabeza rápidamente para defenderme de aquella inusitada fuerza de la naturaleza. Allí, en un bárbaro escorzo, pude ver la gigantesca y técnica figura del perraco, el cual, por toda explicación, señaló con su enorme dedazo eliminador la bola de papel que hacía inocente que por dentro. Cogí la bola del metí en el bolsillo. Gracias a Dios era eso exactamente lo que el perraco esperaba de mí, puesto que
se alejó suavemente sin tocar el suelo y desapareció. Ahí en donde todavía ¿cuánto nos cigarros por allá? No eran todavía de boquilla, todavía no había boquilla, no había cigarros. Y de buena pena estábamos chupando y nos vemos dos culos que nos venían de frente. Acá tenemos como nos dimos nosotros de comer. Nos lo comimos con la risa. Los dos comiendo la calidad. Y otra fue cuando entró ustedes, que después pensábamos las oraciones poniéndonos delante de los pupitres de la mesita que teníamos. Y yo era entonces, y soy haciendo un aficionado a las manualidades, y tenía un candado que yo lo desarmaba entero y lo volvía a mí. Y estoy rezando y al mismo tiempo con mi candadito y con el empujón, digo ¡oh! Del tiempo en que vosotros estabais en el colegio, por favor, no se pierdan la institutriz que tiene la señorita Almudena en amar en tiempo de Muy bueno. Habéis hablado vosotros de vosotros, pero junto a vosotros hemos ido creciendo los que éramos los clérigos. Entrábamos aquí de recién hechos los estudios filosóficos y no teníamos la idea de lo que era dar clases. Claro, la cultura que teníamos nos hacía que pudiéramos transmitir, pero nos costaba mucho trabajo. Y éramos tan niños o tan jóvenes como vosotros. Y teníamos realmente pues una vida quizás a lo mejor llena de incertidumbre y de miedo. No, os puedo asegurar que los clérigos teníamos al consejero más que los alumnos. ¿Por qué? De los informes que daba el consejero y el catequista dependía que nosotros siguiéramos o no adelante. Eso no lo sabéis vosotros. Ahora lo expliqué que no me mal. Y yo esta mañana en la Eucaristía os he dado gracias a vosotros porque habéis sido los que nos habéis formado en nuestra vocación. Hemos estado muy a gusto con vosotros, de verdad. Yo eché muchísimo de menos cuando salí de Utrera para ir a estudiar a Posadas Teología. Menos mal que hubo un alumno de vuestro curso que me dio mucha pena el otro día al conocer que había muerto, Eduardo López Tepero, que me escribía casi cada 15 días contándome todo lo que sucedía. Yo estaba al tanto de lo que sucedía. Y he sentido un cariño especial por vosotros. Y he tenido siempre en la fotografía, hemos pasado por muchas dificultades, pero yo puedo decir tranquilamente que vosotros habéis sido los forjadores sin quererlo de nuestra vocación. Por eso os quiero agradecer hoy aquí en nombre propio y en nombre de todos mis compañeros, aunque todos no hayan seguido hacia adelante por una circunstancia o por otra, de que seamos hoy sacerdotes con cierta edad. Y hoy me da a mí una impresión que no quiero que nadie se moleste. Cuando yo he visto entrar por la puerta y yo que fui vuestro asistente, coño, si alguno es más viejo que yo. Y tengo a mi lado el móvil en un número que nunca me contesta. Y cuando le pregunto, es peor. Es feito. Es
espejito. ¿Quién es el más guapo de esta promoción? Y como le doy al teléfono, mira, tú. Y una noche don Vicente va, ¡Cuti! ¡Hasta así! Cogí un trozo de palo de villa que tenía allí y me he partido la cabeza porque Dios me yo pensé, lo venía a recoger que viene. Venía a recoger que viene. Pero vosotros no sabéis una cosa, que cuando se enteró don Santiago de que este chico tenía esa manía, que era enfermedad, de coger las plumas del colorado, que era una cosa especial en aquel tiempo. Al enterarse, ¿qué hizo? Fuisteis de paseo. Y le dijo, Lomeña, quédate aquí. Quítate la camisa. Mete la mano en el baño. Hizo así y sacó un puñado de pluma. ¿A quién se la damos? No, pues nada, me parece que esas plumas están en el laboratorio. Juntamente con la boa. Bueno, pues, muchas cosas podría contar yo, muchas cosas. Sé que vivimos unos tiempos que no eran los de hoy. Hoy hay que tener mucho cuidado con la educación de los niños. Antiguamente no, antiguamente éramos, conforme al régimen, personas quizá un poco muy autoritarias y poníamos en práctica aquello que dijo don Bosco. Para educar a los niños, o religión o pan. O como la religión muchas veces no se leía, entonces acudimos a los panes. Y recuerdo una vez, no de vuestro curso, sino uno de tercero, se llamaba y se llama Trino Bengoechea Giraldo. Hombre. Que le pegué un bofetón en consolación, que la gente que estaba alrededor dice, ¿han tocado para comer? De eso nos arrepentimos. Y cada vez que ha venido Chávez aquí al colegio, ha dicho, Antonio, vaya como me pegaste. Digo, no, si no tenías cabeza yo. Chávez. Bueno, pues. Entonces, yo os agradezco una vez más el que me hayáis invitado y vamos, si el Señor no quiere que esté con Él en la eternidad, cuando tengáis esta reunión, me invitáis también a mí. Claro. Y últimamente decir, si entráis en el bar de los antiguos alumnos, hay unas siluetas que ponen, unas palabras de Roberto. Es de bien nacido ser agradecido. Y los antiguos alumnos lo son. Palabra del niño.